Empecemos. Hoy, 16 de junio del 2021, nuestra segunda clase de Derecho Ambiental tiene por propósito fundamental explicar el contenido del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Y esto puede tener un contenido bastante diverso. Sin embargo, y aquí yo pido permiso a los compañeros de derecho, voy a empezar la clase explicando qué es un derecho humano para poder entender qué es un derecho ambiental, especialmente teniendo en cuenta que tenemos a estudiantes de ingeniería ambiental. Así que a los de derecho les pido un poco de paciencia, que aunque ustedes lo conocen, es bueno recordar. Entonces vamos a ubicarnos históricamente en el momento en donde empieza a construirse lo que entiendo por derecho de una persona. Y eso ocurre en 1789, en el contexto de la Revolución Francesa, con la denominada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué estaba ocurriendo históricamente? Y lo que estaba ocurriendo era de que los ciudadanos empezaron a cuestionar el poder tiránico de la monarquía, de los reyes, de la nobleza, que basaban su poder fundamentalmente en un designio divino o en un status quo que se ha mantenido por siglos. Los ciudadanos en esa época empiezan a darse cuenta que las decisiones de un Estado como el francés deberían basarse en la voluntad del pueblo. Aquí empieza a fabricarse lo que conoceríamos más adelante como el concepto republicano, democrático, de un Estado social, democrático o un Estado de derecho en términos más sencillos, ¿no? Es bueno leer cómo es que nacen estos derechos, ¿no? Y dice así, artículo 1, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Artículo 3, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Y aquí quiero quedarme, porque lo que quería articular es, la clase pasada dijimos, el hombre empieza a darse cuenta que la razón le da respuesta al mundo, ¿no es cierto? Este pensamiento racionalista junto con el empirismo nutrirían la construcción de la dignidad del hombre y de sus derechos, pero dejarían al margen la naturaleza, el entorno, los animales, la diversidad biológica. Y por eso es interesante leer la Declaración de los Derechos del Hombre, porque en ese momento también me pongo como centro de atención del mundo. Mi mirada es antropocéntrica. En ninguno de estos artículos ustedes pueden revisarlos directamente. Siquiera se menciona la palabra naturaleza. El mundo está hecho para servir al hombre y lo que tengo que garantizar es que entre los hombres no nos explotemos y no abusemos de nosotros mismos. Pero en cuanto al entorno, esto no está en la agenda. Y esto es importante decirlo porque a partir de eso empieza una degradación muy profunda del ambiente en función de que quiero hacer que me satisfaga como sociedad humana, ¿no? El resto de derechos son muy conocidos, como por ejemplo, ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por ley, principio de legalidad, principio de tipicidad. La doctora Rosa Mávila lo explica muy bien. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentes necesarias, tan solo se pueden ser castigados en virtud de una ley establecida.
otra vez principio de legalidad, y en general son garantías individuales lo que se establecen, protección al derecho de propiedad, a mis libertades, a un gobierno que tenga que hacer rendición de cuentas, y esto último es algo que quiero que presten atención, porque esto en materia ambiental sí va a ser relevante, ¿no? Todos los ciudadanos tienen derecho de comprobar por sí mismos, a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptar libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrateo en base a su recaudación y su duración. Esto finalmente daría lugar a lo que denominamos como rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solamente es política, sino también en materia ambiental muy fuerte. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que cuando hablemos de derecho de rendición de cuentas, tendremos que irnos hasta esta declaración, porque ya allí va apareciendo esta obligación de los funcionarios públicos de rendir cuenta a los ciudadanos. Vamos avanzando rápidamente hacia 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde a partir de las atrocidades que se ven en los campos de concentración nazi, empezamos a reconocer derechos humanos, ¿no? Antes hablábamos de derechos del hombre y el ciudadano, o sea, lo que ocurría dentro de un Estado le importaba solo a estos ciudadanos, a este pueblo francés, por ejemplo, y si en Alemania ocurrían atrocidades, eso no me importaba. Si en España ocurrían atrocidades, no me importaba. Si en Inglaterra ocurría, no. Es lo que ocurre en mi Estado francés. Esta idea da lugar a que Alemania, en el ámbito del principio del siglo XX, pueda generar una serie de infracciones a la dignidad humana, a afectaciones a derechos individuales, personales, como vida, salud, entre otros, que dan lugar a que se conforme la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aquí otra vez empezamos a decir el hombre centro de atención, ¿no? La naturaleza no aparece por ninguna parte, ¿no? Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La razón ha triunfado, la ciencia ha triunfado, la técnica ha triunfado, pero hay que ponerle a esa razón linderos, fronteras, límites, porque la razón también nos llevó a un estado nazi, donde se fabricó literalmente tanques, aviones. El jet nace que es un avión muy tecnológicamente avanzado para la época en Alemania, y es más, lo utilizan y se nota el poderío de esta arma hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que no lograron fabricar tantos. En última instancia, lo que me está diciendo la Declaración Universal de Derechos Humanos es que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no puede volver a ocurrir, ¿no? Por eso es que en su artículo 2 me dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Y allí nos quedamos, porque básicamente todos esos derechos se vinculan al hombre y no se relacionan a la naturaleza. Ni siquiera por asomo, ninguno de estos menciona que si en un ambiente adecuado y equilibrado no hay vida posible, no hay salud posible. Si yo tengo, como bien lo decía colega Liliana Miranda, el aire contaminado, ¿cuántos minutos podrías vivir, mi estimada Marjorie, si no tuvieras un aire limpio? ¿Cuántos minutos crees que puedas vivir? No estoy segura, profesor, pero supongo que si es que no oxigenas adecuadamente, no sé, supongo que tu cuerpo colapsa en algún momento, ¿no? Efectivamente, en algún momento vas a dejar de tener salud y de tener vida, ¿no? Dependiendo del grado de contaminación del aire.
Y ya que ni qué decir sin oxígeno, ¿no? Sin oxígeno ya no es posible la vida como la conocemos, al menos en una civilización como la humana. Y esta reflexión que hacía Liliana, que me gustó mucho, en ningún momento se toma en cuenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se toma como sentado de que el ambiente tiene una calidad que va a permitirnos vivir tal y como estamos. Y eso a pesar de que para 1948 ya había lanzado 2 bombas atómicas. O sea, no es de alguna manera algo sorprendente que habiendo destruido a 2 lugares emblemáticos de Japón, no nos refiramos al ambiente y a su degradación y cómo en ese ambiente los seres humanos no pueden vivir. Esto es extraño, a mí me parece sumamente extraño y lo dejo allí, ¿no? Porque hasta acá el ambiente pareciera que yo podría hacer ensayos nucleares en el mar, en el desierto, en cualquier parte, sin ninguna consecuencia. Creo que por esta razón el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado no es consagrado como un derecho humano, porque probablemente traería la complicación de por qué entonces esos ensayos nucleares. Esta es una explicación que esbozamos, pero definitivamente pueden Pero, haber otras, ¿no? profesor, Adelante, Alexandra. un comentario con respecto a lo que menciona. Yo creo, ¿no?, por otra parte, de que no se tiene conciencia de la importancia y se toma como que ese status quo, el ambiente que se tenía en ese momento, porque no había un avance científico tal vez en esa parte del medio ambiente, no se tenía conciencia de qué tan importante era el oxígeno, cuál era la labor de los árboles, de las abejas, no se tenía conciencia de cuál era la labor del mar, cuál era su función de las lagunas. Entonces, por lo mismo que no había, o no era conocido, tal vez divulgado, tal vez sí había avance y no, como siempre, la ciencia no ha sido reconocida como debería ser, no se tuvo esa conciencia. Hoy por hoy ya tenemos mayor alcance y facilidad de acceder a fuentes de información desde el Internet y de diferentes fuentes bibliográficas. Entonces, por ello hemos tomado conciencia y sabemos que si matamos a todas las abejas o matamos a todas las hormigas, algo va a pasar, ¿no? Entonces creo que también está relacionado al avance de la ciencia y su divulgación. Sí, es probable que la falta de conciencia ambiental se deba a la falta de conocimiento sobre lo importante que es tener unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida y otras formas de vida, ¿no? Ahora se habla de un derecho a un ambiente adecuado y equilibrado como la garantía de un espacio que sea seguro para el desarrollo de la vida, ¿no? Ya este concepto está siendo mucho más afianzado en los últimos años. Sigamos avanzando y vamos a descubrir uno de los documentos donde por primera vez a nivel, al menos de América, se consagra el derecho a un ambiente adecuado, ¿no? En el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el protocolo de San Salvador, en 1988, se consagra que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos. Los estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. ¿Saben qué sorprende? Que como hemos visto en la clase pasada, ya habían tratados, ya habían convenios, ya habían algunas declaraciones, pero como sistema de protección de derechos humanos en este ámbito de América, tuvimos que esperar hasta el 88 para reconocer que este es un derecho humano que puede ser protegido por mi sistema de justicia internacional en América. Esto llama poderosamente la atención porque muestra que hay una resistencia a reconocer el ambiente como un derecho y como un entorno que pueda merecer una protección judicial. Y sin embargo, el derecho a la salud sí se desarrolla de una manera más prolija. Cuando ustedes leen el artículo 10 de este protocolo de San Salvador, dicen, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute más alto de bienestar físico, mental y social. Si yo tengo el río contaminado,
puede haber bienestar físico-mental si yo soy un indígena que bebe agua de ahí, o se baña de ahí, o pesca ahí? Si yo tengo un bosque depredado, ¿puede haber un derecho a la salud de aquellas personas que estaban dentro del bosque? Y entonces, si bien es cierto, hay una conciencia de lo que es fundamental para el hombre para poder tener una dignidad como es el derecho de salud, no se le asocia al medio ambiente. Y yo voy a leer más, ¿no? Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las medidas para garantizar este derecho. La atención primaria de la salud, entendido como tal asistencia sanitaria, es esencial, puesta al alcance de todos los individuos, familiares y la comunidad. La extensión de los beneficios de servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. La inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. La prevención y el tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. Y aquí me quiero quedar, porque luego vamos a descubrir que el cambio climático incrementó el número de enfermedades por zoonosis y que el derecho a la salud está íntimamente vinculado a un derecho a ambiente adecuado y equilibrado. Que el orden de las cosas hubiera sido primero el artículo que hablaba sobre medio ambiente y luego el de salud, porque sin un ambiente adecuado no hay salud posible. Pero vamos a ver que esta mirada antropocéntrica va a ir calando en otros espacios también legislativos, ¿no? ¿Alguien de ustedes preguntó o escribió algo que escuché por allí un clic o no? ¿Me equivoco? No, que era mi Telegram. Sigamos. Adelante, Profesor, adelante. disculpe, no tengo para levantar la manita, pero le quería hacer una consulta. Entiendo que dentro del protocolo de San Salvador, en el artículo 19, se contemplaba que la Comisión y la Corte solo tenían competencia para evaluar la responsabilidad de los estados solo respecto de dos artículos que se refieren a derechos sindicales y el derecho a la educación. No sé, quería saber un poco cuál había sido la razón por la cual no se había contemplado dentro de esos derechos el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo. Fundamentalmente porque los estados no tenían una voluntad política para poder asegurar los derechos que en el protocolo de San Salvador se estaban consagrando, ¿no? Entre ellos la salud, educación, medio ambiente, entre otros, porque manifestaban que no habían presupuesto suficiente para hacerlo, pero que progresivamente sí lo iban a hacer. Sin embargo, acá quiero advertir algo. ¿Cómo llego al derecho a un ambiente sano y equilibrado o cómo llego al derecho a la salud sin tocarlos? Y la respuesta es por el derecho a la vida. Muchas veces la Corte, a pesar de estas limitaciones, ha ingresado a proteger estos derechos porque son conexos a otros, porque los derechos no se pueden tratar de una manera autónoma o separada, sino que están interconectados y bajo una tesis de interconexión, interdependencia, han podido proteger estos derechos que al principio no estaban taxativamente consagrados como dentro de la competencia de la Corte, ¿no? Lo propio pasaba, por ejemplo, con la propiedad de los pueblos indígenas. Si vamos a revisar la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, en ninguna parte dice que se protege la propiedad indígena en los términos que lo conozco hoy como posesión ancestral. Y sin embargo la Corte dijo, yo debo interpretar estos derechos que tengo acá en armonía con otros instrumentos internacionales que hayan suscrito los estados. Y como muchos de estos estados han suscrito el convenio 69, yo aplico el convenio 69 porque tengo esa posibilidad a partir de mi artículo 21 de interpretación de la convención de abordarlos. Entonces, si bien es cierto, es verdad que el protocolo de San Salvador se suscribe con muy poca capacidad vinculatoria, luego descubriremos que en el proceso de identificación de algunos derechos, como es el de integridad personal, o el derecho a la vida, o el derecho de propiedad, han ido abordando otros temas que no estaban ni siquiera contemplados de manera expresa, así que el contenido mismo de un derecho a la vida es imposible de verlo si no veo si su ambiente está degradado al punto que le puede generar la muerte, ¿no? Envenenamiento, por ejemplo, ¿no? Por allí lo ha llevado la mayor parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero tienes razón en el sentido de, ¿y por qué solamente estos dos derechos?
¿no? La razón es una razón de índole política y una razón de índole presupuestal. Los estados no iban a suscribir esto manifestando que no tengo el dinero. Ni 88 hablamos de un momento donde todo Sudamérica no tenía un buen momento económico, ¿no? Y además razones políticas, ¿no? El proteger estos derechos, cuando no se está sensibilizado completamente, implicaba que yo te pueda construir un hospital porque estoy obligado, porque acá estoy suscribiendo este derecho y tengo que infraestructura, o el tema de medio ambiente, tendría que aprobar límites máximos permisibles, tendría que aprobar estudios de impacto ambiental. Implicaba una serie de consecuencias que los estados no estaban dispuestos a solventar, ¿no? Pero la clase no es de Derecho Internacional de Derechos Humanos, no quería hacerla de esto, sino fundamentalmente mi observación iba al reconocimiento, ¿no? Al reconocimiento de este derecho en ese contexto, ¿no? Ya veremos que hace poco, en el 2017, si bien es cierto, la Corte no puede manifestarse directamente con alguno de estos derechos, sí puede resolver opiniones consultivas. Y en el 2017, la Corte dio contenido al derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, lo que entendía ella, a partir de una opinión consultiva solicitada por Colombia sobre las obligaciones que tiene el Estado sobre el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Así que la protección no solamente debemos entenderla como el otorgamiento de una medida cautelar para proteger un derecho de un afectado, o la admisión de una petición o la expedición de una sentencia. También podrían ser opiniones consultivas que permitan el desarrollo de una tendencia jurisprudencial a nivel de los países sudamericanos. De hecho, esta opinión consultiva de medio ambiente ha influenciado a lo largo de México hasta Chile en el desarrollo de la jurisprudencia. Entonces, yo entiendo el sistema de protección no solo como lo tradicional de emisión de una sentencia de parte de una corte internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también a través de desarrollo de publicaciones, informes, opiniones consultivas que ayudan al proceso de consolidación de los derechos humanos, en este caso el derecho a un ambiente adecuado, y también y los derechos de los pueblos indígenas. Así también hay que entenderlo, porque una de las cosas que nos enseñó la Ilustración es que primero, antes de consolidar un derecho, tiene que consolidarse la idea del derecho. El pensamiento es antes que la acción, en tanto cuanto se consagró en el Protocolo de San Salvador este derecho, ayudó, por ejemplo, a que en el 93 sea mucho más fácil consagrarlo en la Constitución del Perú. Ayudó también a que se reconozca en otros espacios de la sociedad que este es un derecho que debe respetarse. Pero hay que decirlo también, esta concepción de derecho a un ambiente adecuado es deficiente. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí, gracias. a usted por la pregunta, porque, por ejemplo, si bien es cierto el fenómeno del cambio climático, como lo vimos con ustedes y la semana pasada, ya estaba presente en las reflexiones de los ambientalistas, los estados y los diversos investigadores en los 70, tuvieron que pasar muchas décadas para que hablemos del cambio climático como algo serio. Tanto es así que, por ejemplo, en la convención que hemos mencionado, el Protocolo de San Salvador, no se hace mención de la vinculación entre medio ambiente y cambio climático. Y es fundamental porque el cambio climático está degradando mi ambiente y me impide contar con esas condiciones ideales para que puedan proliferar diversidad biológica y también nosotros poder habitar en lugares que hoy día están inundados, en lugares donde se han secado los ríos, donde se han secado los lagos y donde hay más enfermedades a partir del cambio climático. Entonces, si reconocemos que algunas de las causas del cambio climático son los usos de combustibles fósiles como petróleo, gas, carbón, actividades humanas como transporte a petróleo o a gasolina, uso intensivo de agricultura y ganadería, entre otros, deforestación, tenemos que advertir que nosotros mismos estamos degradando el ambiente con actividades que originalmente están permitidas e incluso alentadas. En la televisión salen anuncios donde dice cómprate un auto, ¿no? El que usted quiere, el Audi, el Toyota, el que usted quiera. Pero no nos dicen cuánto vamos a contaminar el ambiente con el auto que quieren que compremos. O no nos dicen en el mercado cuánto ha contaminado ese producto que estoy comprando
al ambiente, cuánto ha contaminado al ambiente un determinado producto como una galleta Oreo que estoy allí consumiendo, cuáles son los residuos sólidos y líquidos que ha producido la fábrica y cómo es que ha limpiado eso y cómo es que eso en realidad no me hace un partner responsable porque yo como consumidor estoy alentando algún tipo de desarrollo no sustentable o de repente sustentable pero no lo sé. O sea, las decisiones que tomamos como consumidores son fundamentales para poder tener una conciencia ambiental y nadie lo hace seriamente. Y no lo hacemos porque todavía no hay una conciencia a nivel estatal, tampoco la hay a nivel de sociedad. Simplemente asumimos que tenemos que satisfacer necesidades humanas y es legítimo que me dé el mejor lujo, el mejor acomodamiento de mis circunstancias, pero no mido el costo ambiental. Y esto es justamente lo que vamos a tratar en el curso cuando hablemos de reglamentos de protección ambiental. Pero antes de tocar esto, habría que advertir que existieron factores para el surgimiento de enfermedades como el COVID-19, que es una enfermedad zoonótica, o sea, se produce por un virus que estuvo en un animal que pasa al humano. Y las razones para producir ese salto del virus al humano, una de las razones es la deforestación y cambio en el suelo de uso, porque al animal lo estoy dejando sin hábitat, pero ese animal tiene virus y bacterias que al ver desaparecer a su huésped, tienen que saltar a otro lado. Y podrían saltar a un murciélago, podrían saltar a un ave, y también podrían saltar al humano. Entonces, parte de la degradación del ambiente también genera enfermedades que afectan a los humanos, ¿no? La agricultura y la ganadería intensiva, en la medida que nos acerca a estos animales, también produce una posibilidad de zoonosis. Pero también a su vez produce degradación del ambiente porque para la ganadería, por ejemplo, tengo que deforestar el bosque para que allí esté el ganado. O para criar aves, lo mismo, ¿no? Los galpones. Esa degradación finalmente puede dar caldo de cultivo a que aparezcan nuevas enfermedades que nacen en otras especies y se trasladan al hombre. El VIH originalmente estuvo presente en los monos y saltó al humano. ¿Por qué? Probablemente una de las razones sea la deforestación que se produjo en África. El ébola también es una enfermedad que originalmente estuvo presente en un animal y pasó al humano. El Zika, todas estas enfermedades nuevas, la mayoría tienen origen en un animal y luego saltan al humano. Y el COVID-19 ya está probado que es una enfermedad zoonótica que te salta. Entonces, cuando yo promuevo comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, de repente, no solamente estoy haciendo daño a la diversidad biológica, sino también al humano, porque estoy trayendo una enfermedad a la ciudad, estoy trayendo una nueva enfermedad a la humanidad y no me estoy dando cuenta. ¿Qué es lo que probablemente ha pasado en China con el COVID-19? Y definitivamente, como lo dice el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, el cambio climático ha generado aparición de nuevas enfermedades a partir de la extinción de hábitats, de especies y de generación de condiciones ideales para la proliferación de otras, ¿no? La malaria, el dengue, con las condiciones que tengo de cambio climático actual, con las inundaciones, por ejemplo, hacen que los mosquitos proliferen en mucho mayor cantidad y haya mayor impacto de estas enfermedades. Entonces, el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado lo puedo ver desde dos ángulos. El ángulo de directamente el individuo que se puede enfermar porque no hay un ambiente adecuado, y el ángulo planetario con el cambio climático que no solamente afecta al individuo, sino a una sociedad multinacional, ¿no? A la humanidad, para decirlo en términos kantianos, a la humanidad. Por eso es que el 12 de diciembre del 2015 se suscribió el Acuerdo de París. Y es recién allí, o sea, hace casi 6 años nada más, que los países se comprometieron a controlar los gases de efecto invernadero a partir de un menor consumo de combustible fósil y a partir de unas prácticas
de energías limpias y a partir de una serie de políticas que haga que los gases de efecto invernadero que producen los países sean minimizados. Pero estamos hablando del 2015. O sea, tomamos cartas en el asunto ya muy tarde. En los 70 era el momento donde estábamos por tomar decisiones importantes y no las hicimos. Razones económicas, razones sociales, razones políticas, nos han obligado a que hoy día vivamos al filo de la navaja, como diría, y nos ha traído como consecuencia estas epidemias, ¿no? Estas epidemias zoonóticas. No tendríamos estas epidemias si no hubiéramos puesto a hacer el trabajo en los 70, ya en los 80 si quieres, ya en los 90, pero ya en el 2015 ya es un poco tarde. Ahora, es peor no hacer nada, efectivamente es peor no hacer nada, pero estamos a pasos muy lentos, ¿no? Aquí les voy a leer un poco de lo que dice este Acuerdo de París, ¿no? El presente acuerdo, al mejorar la aplicación de la convención, incluido el logro del objetivo, tiene por objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello, mantener un aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Y aquí quería yo detenerme. ¿Se acuerdan que les hablé de la revolución industrial? La 1, la 2, o sea, estas revoluciones en realidad son el origen de lo que tenemos como cambio climático, de nuestra contribución a los gases de efecto invernadero, que desde luego existían naturalmente, pero nuestra contribución ha sido decisiva. Solo nuestra contribución no ha producido el cambio climático, de acuerdo, pero sí ha dado cuotas importantes para que tengamos hoy día el escenario tan dramático que tenemos: inundaciones, huracanes, nuevas enfermedades, conflictos sociales. En el año 2015 también aparecen recién los objetivos de desarrollo sostenible. Es una vergüenza que aparezcan recién objetivos como estos, ¿no? Porque esto debió ser otra vez en los 70, ¿no? En el 2015 nos hemos demorado, ¿no? 1, fin de la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación y calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia, instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. Si ustedes se ponen a contar, los que se relacionan al medio ambiente son los más numerosos. Son los más numerosos. O sea, el desarrollo sostenible en el fondo se basa en conservar un ambiente con las condiciones ideales para que exista la vida, humana y no humana. Si no consigo eso, no voy a tener vida submarina, no voy a tener ecosistemas terrestres, no voy a tener garantizado mi derecho al agua, y no voy a tener ciudades sostenibles, etcétera. Entonces, te das cuenta que el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado era más importante de lo que pensábamos, y sin embargo no aparecían en las declaraciones del ciudadano y el hombre, los derechos humanos, y en las convenciones, como bien lo hemos visto, aparece en un protocolo y no siendo obligatorio, ¿no? Oigan, debió ser recontraobligatorio. Si sin el ambiente adecuado no hay factibilidad de los demás derechos. ¿De qué vida política me hablan si tenemos una pandemia que es mi principal preocupación y que casi nos hace pensar en no hacer las elecciones por la posibilidad de transmisión del COVID-19 en el proceso electoral? Lo pensamos un montón como país. Entonces, eso no nos hace reflexionar de que el ambiente es un derecho que era más importante de lo que los constitucionalistas, los internacionalistas mismos decían. Eso tiene que hacernos meditar, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un derecho a un ambiente adecuado y equilibrado? En el de estudio de derecho en la facultad también es otra de las preguntas que habría que hacernos, ¿no? En el Perú
el tema del cambio climático recién se vuelve un tema de agenda el 2018. O sea, hace 2 años. Aparece la Ley 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático. Y nuestro país es uno de los principales países afectados con el cambio climático, uno de los más vulnerables. Y recién nos ponemos a aprobar la ley, ¿no? Consagramos principios como el de integración, el de transversalidad, el de subsidiariedad, el de rendición de cuentas, y aquí yo les recuerdo, ¿dónde vimos el de rendición de cuentas? Lo vimos primero en la Declaración del Hombre y el Ciudadano. Solo que aquí tiene una naturaleza ambiental, y lo vamos a leer. Las autoridades competentes en la gestión integral del cambio climático y las entidades públicas y privadas que administran recursos financieros para la adaptación y mitigación del cambio climático rinden cuentas ante los órganos públicos de control horizontal y la ciudadanía, publicando los resultados en dichas rendiciones en su portal web. Es interesante, ¿eh? Cómo este derecho político calza muy bien en el tema ambiental, ¿no? Vamos a tener una clase especial de cambio climático. Esto es solamente una clase introductoria para entender el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, así que no es que aquí acababa el tema, vamos a tocarlo más adelante hacia final del curso, pero yo quería hacerles una panorámica, ¿no? Una panorámica y decirles que dentro de esta ley también está el principio de participación, el principio de gobernanza climática, el principio de prevención, que es fundamental. Y también existen diferentes enfoques para la gestión integral de cambio climático, ¿no? Mitigación y adaptación basada en conocimientos tradicionales. Aquí recién empieza a hablar de pueblos indígenas y la naturaleza, y lo vamos a leer. Recupera, valoriza y utiliza conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas originarios y su visión de desarrollo armónico con la naturaleza en el diseño de las medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Es interesante porque en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en el Protocolo de San Salvador que hemos visto, ni una sola vez se menciona pueblos indígenas originarios. Y en cuanto a la declaración que vimos del ciudadano, tampoco, ¿no? Este reconocimiento del otro al que debo respetar en su cultura es reciente. Y está muy bien que lo reconozcamos, pero es muy reciente. Y a partir de ese reconocimiento nace el enfoque de interculturalidad que se lee en el 3.7. Dice, diálogo valora e incorpora las diferentes visiones culturales y conocimientos ancestrales con secciones de bienestar y desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos estrechamente relacionados con dicha entidad. Yo les quería dejar esta reflexión porque el pensamiento indígena va a ser crucial para evitar la degradación del ambiente en los territorios que ellos ocupan. Y ahí lo voy a dejar porque esto vamos a hilarlo fino cuando lleguemos a hablar de los derechos de la naturaleza. Por ahora solamente una panorámica, porque el objeto de la clase es comprender qué es el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado en nuestro ordenamiento jurídico. Y vamos a tomar el artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, que es más completo que el artículo 2, numeral 22 de la Constitución Política del Estado peruano. Y vamos a reflexionar, ¿no? Por favor, yo creo que está bastante grande como para que lo pueda leer uno de sus compañeros o compañeras. ¿Quién se ofrece de voluntario? No habiendo voluntario, vamos a decirle a Marielé que por favor, si nos puede leer ese texto Sí, lentamente hasta la coma, nada más, poco a poco. está bien, profesor. Ok, artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Aquí queremos quedarnos. Ahí, sí, continúas luego porque explique esta parte. Ya, está bien. Dice, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable. El enfoque de la norma es de individualista, cuando el derecho a un ambiente adecuado es de la colectividad. Probablemente mucho más feliz hubiera sido
la sociedad, la comunidad y también las personas, pero no la persona como centro de interés, ¿no? Y este es una de las sesgos que van a encontrar en toda la legislación reciente, donde la persona es el centro de atención, pero no la comunidad, no la sociedad. Y es importante decirlo porque no es que la persona tenga el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, es la sociedad, porque el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado no se puede seccionar para que solamente Marjorie o Brander o Roger tengan para ellos ese derecho. No, si lo tiene Marjorie y es mi vecina, lo tengo yo también. O sea, es un derecho que se disfruta de manera colectiva. No es posible que yo sola como individuo lo disfrute. Entonces, de allí arranque, hay una concepción marcadamente individualista que hay que tomar con cuidado, ¿no? Lo siguiente es que el ambiente se le asocia con lo saludable, o sea, reconocemos que hay una conexión intrínseca entre salud y ambiente. Y entonces, no voy a poder separar este binomio a lo largo de toda la legislación ambiental. Reglamento de protección ambiental de hidrocarburos, minería, transporte, vivienda, agricultura, etcétera. Todos van a tener la asociación ambiente y salud, siempre. Los estudios de impacto ambiental, fundamentalmente lo que previenen son impactos al ambiente y a la salud de las personas. Esto, a partir de este artículo, se entiende muy bien. Y luego dice algo muy importante. Para el pleno desarrollo de la vida, o sea que las condiciones que tengo no solamente deben garantizar mi vida humana como sociedad, sino la de otras formas de vida. Y en eso, enfatizo, es superior a la Constitución Política del Estado peruano, donde dice que este derecho es de la persona, pero no de todas las formas de vida o no de la vida, ¿no? Para el pleno desarrollo de la vida implica humano y no humano. Y ese concepto es clave para lo que va a venir luego, como es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Porque podríamos reconocer sujetos de derecho a partir de que el propio derecho a un ambiente adecuado te dice que es de la persona para su salud individual y colectiva, pero también para el desarrollo de la vida, entendida vida en su más amplio espectro. Y allí va a comentar su compañero Erika Yesenia Quispe González. Los objetivos del milenio no son un precedente, sí lo son, sí lo son. Sin embargo, la ventaja de estos objetivos de desarrollo sostenible es que los estados van a ir incorporando en sus políticas públicas estos objetivos de desarrollo sostenible. Y en eso dan un paso adelante con relación a los objetivos del milenio, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, actualmente en el ámbito de la implementación de cambio climático, ¿no? Sigamos adelante con lo que estábamos viendo del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva. Y entonces aquí aparece otro componente del derecho a un ambiente adecuado. No solamente tengo derecho a gozar del ambiente en condiciones ideales y a permitir que otra forma de vida también se desarrolle, sino que el humano tiene la obligación de contribuir a que ese ambiente mantenga esas condiciones. Eso se llama participación ciudadana. Entonces, el Estado no es el único que tiene que velar porque el ambiente no se degrade. También nosotros como ciudadanos y nosotros como empresarios y en general la sociedad. El deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental trae como consecuencia que haya la obligación de que en los estudios de impacto ambiental puedan ustedes y deban ustedes, en la universidad especialmente, hacer aportes para que ese estudio de impacto ambiental sea el mejor posible. Cuando se prepublica una norma ambiental,
nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a que esa norma sea lo mejor posible, porque tengo la obligación no solamente de gozar del ambiente adecuado, sino de contribuir a su mantenimiento, a su conservación. ¿Y cómo lo hago? Haciendo aportes en el proceso de legislativo, haciendo aportes en el proceso de elaboración de estudios de impacto ambiental, de elaboración de límites máximos permisibles, de elaboración de planes nacionales, etcétera. Todo lugar donde se hable de medio ambiente yo debería contribuir. En el ámbito judicial, esto da lugar a los amicus curiae, ante el Tribunal Constitucional o ante la Fiscalía o ante el Poder Judicial en general, porque es la forma de participar de un tercero que no es parte del proceso, pero que con el proceso judicial que es sobre medio ambiente podría afectarse también su derecho a un ambiente adecuado. Tengo que contribuir con mis aportes. Entonces, este derecho a un ambiente adecuado y equilibrado tiene deberes, no solamente derechos o el simplemente goce del mismo. Y dice además que yo debo proteger al ambiente en mi participación ciudadana y en mi gestión ambiental como totalidad y como con sus componentes. La totalidad sería lo que tenemos hoy día en la ciudad, ¿no? Todo de alguna manera articulado, ¿no? O sea, aire, agua, condiciones ideales de saneamiento, pero en sus componentes se refiere a que si, por ejemplo, en la Amazonía se contamina un río, como el Amazonas, yo debería proteger ese componente agua, como río, o bosque, o aire, la Oroya, por ejemplo, y velar por su restauración, remediación en caso de ocurra una degradación. O sea, esa contribución efectiva a la gestión ambiental implica también contribuir al mejoramiento de las condiciones que pueden estar degradadas. También dice que el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado implica también asegurar la salud de las personas de manera individual y colectiva. Ya le hemos dicho, no lo voy a repetir, pero lo dice textualmente, ¿no? Y lo más importante para algunos es que también incluye la conservación de la diversidad biológica. ¿Qué significa eso? Que el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado también implica que yo cree áreas naturales protegidas que no sean explotadas por el hombre, que no sean aprovechadas por el hombre, sino conservadas para la posteridad, para las generaciones futuras. Pero también dice que este derecho es también aquel que me permite tener reglas de juego claras para aprovechar de una manera racional y sostenible los recursos naturales tales como minerales, forestales, fauna, hidrobiológicos, etc. O sea, dentro del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado también está el aprovechamiento de recursos naturales, pero de manera sostenible. Y también dice que implica que se garantice un desarrollo sostenible en el país, o sea, un equilibrio entre aspectos sociales, económicos y ambientales. Ahora yo les pregunto, ¿están de acuerdo con este concepto de derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, habiendo revisado muy fugazmente algunos componentes de la historia del derecho ambiental, sin haberlo agotado, porque hay muchas más cosas que he omitido por tiempo? ¿Qué creen que faltaría o creen que ya estaría completo el concepto de derecho a un ambiente adecuado y equilibrado? ¿Qué creen que faltaría? Profesor, ¿puedo participar? Adelante. Personalmente considero que falta un poco una modificación a nivel constitucional de esto, porque, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia reconoce el ambiente como sujeto de derecho. Un río en particular, no recuerdo el nombre, lo reconoció como sujeto de derecho y nombra a un representante legal para que vele por los intereses de este río, ¿no? Entonces yo considero que al menos en ese aspecto sí nos falta a nivel constitucional un poco profundizar en esto y bueno, a nivel logístico evidentemente, ¿no? Impulsar el Ministerio del Ambiente. Pero Excelente. como le digo, bueno, ya, eso. Sigue, por favor, sigue. Como le mencionaba, ¿no? Para mí es muy importante que se considere el ambiente como un sujeto de derecho,
porque en tanto no se le considere como sujeto de derecho, pues siempre se le va a poder instrumentalizar de formas que eventualmente van a generar pasivos ambientales que luego no son recuperables. Y bueno, básicamente quería señalar eso. Nada más. Qué bueno es dialogar con ustedes porque permite, de alguna manera, reflexionar sobre lo siguiente. Para que se produzca un cambio legislativo, un cambio constitucional o algún tipo de progreso social, siempre va a aparecer primero una idea, un pensamiento que precede a la norma. Entonces, ¿por qué no está el derecho de la naturaleza en el ámbito del artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente? Porque para el 13 de octubre del 2005, cuando se aprueba la ley, la idea de derechos de la naturaleza no estaba asentada ni en Colombia ni en Perú. La sentencia que su compañero bien ha mencionado del Río como sujeto de derecho es una sentencia que es de reciente data, pero que no influye, que no puede influir por ser posterior a la Ley General del Ambiente. Y más atrás, la Constitución del 93 ni siquiera hablaba del derecho a la vida de otras formas que no sean humanos. Para su momento histórico, la Ley General del Ambiente es un avance significativo de lo que entiendo por derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Para su momento histórico, en el 93, la Constitución Política del Estado peruano, al consagrar otra vez el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, aunque recortado con relación al 79, es un avance. Sin embargo, como bien lo ha planteado Octavio, Juan de Dios, actualmente esos marcos legales no responden a las demandas sociales ni a la conciencia ambiental vigente en nuestra sociedad, no solamente nacional, sino planetaria. Por eso es que Octavio habla de Colombia. Por eso que también podríamos hablar de Argentina, o podríamos hablar de Ecuador o Bolivia. Efectivamente. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender en materia de análisis del curso de Derecho Ambiental. El curso de Derecho Ambiental, sus normas nacen a partir de una vertiente fundamentalmente de legitimidad social, del activismo ambiental y de las poblaciones fundamentalmente afectadas por actividades extractivas. Allí nace sus derechos ambientales tal y como los conocemos, ¿no? Allí hay que tomar atención por eso en los conflictos sociales, porque si bien es cierto, tiene un análisis político, pero también tiene un reflejo jurídico. Y les voy a poner un ejemplo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo nace el SENACE? El Servicio Nacional para Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. ¿Alguien lo sabe? De repente Erika, de repente Marjorie, de repente Melchorita, que tienen experiencia ya. Bueno, no hay problema porque eso lo vamos a ver en una clase especial, pero aquí les voy a decir. Hacia el 2011 hay un conflicto social que es el de Tía María y también el de Conga. Y en esos dos conflictos, el contexto político hace que el Ministerio de Energía y Minas, que evaluaba los estudios de impacto ambiental, fuera seriamente cuestionado y se recurra a un tercero, en un caso el Tía María, el PNUD, para que analice el estudio de impacto ambiental, y en el otro a unos consultores internacionales, a una especie de peritaje ambiental, y en ambos casos el resultado es que observan los estudios y eso da lugar a que posteriormente se fundamente la creación del organismo que hoy día conocemos como SENACE. O sea, ¿podría yo concebir la existencia del SENACE sin el conflicto de Tía María y Conga? La respuesta es que no. Y el derecho ambiental y el derecho indígena tiene esa vertiente, a diferencia de otros derechos, como el civil, por ejemplo, que no derivan de una vertiente social, de una realidad social que reclama esa regulación. Esto lo vamos a ver a lo largo del curso muy seguido y por eso lo quería poner en agenda, ¿no? Sigamos adelante. Su compañero Dani Renato Aguilar Carmenes dice, ya algunas organizaciones como Remuki pedían un organismo autónomo. Sí, pero yo también la puedo pedir en el libro, en un libro que diga quiero un Ministerio del Ambiente, y de hecho en mi tesis de pregrado también lo digo. Pero en realidad
El profesor con su tesis y Rey Muki con sus comunicados e investigadores no fueron los detonantes, fueron los conflictos sociales, Dani. Porque la legitimidad que te da una población que finalmente, de alguna manera, hace que el poder político desconozca la competencia del Ministerio de Energía y Minas y a su vez contrata a terceros para que hagan la chamba de valor de estudio de impacto ambiental y a su vez formula y sustenta el decreto de creación del SENACE, hace que evidentemente uno empalme el conflicto, la realidad social con la norma. Los que escribimos, mi estimado Dani, podemos tener buenas ideas, pero si no hay una legitimidad social, el asunto queda allí, como siempre, escrito, ¿no? Un tema interesante en ese contexto es, y que nadie me ha avisado, nadie me ha dicho, es aquí, ¿y dónde está el derecho al agua, doctor? Ni Dani se ha dado cuenta, está que ve a Remuki, pero no se da cuenta que el derecho al agua no está. No está el derecho al agua. ¿Por qué no está el derecho al agua? Porque todavía no teníamos un movimiento social que reclame este derecho a pesar que habían afectaciones. No se había articulado, no se tenía conciencia. Su consagración constitucional es de reciente data, ojo, no es antigua. Y adelante, mi estimada Alexandra Garrido Bailón, dígame, ¿por qué cree usted que en esta norma no se haya consagrado el derecho al agua? Pero quería hacer una pregunta antes. Sí. ¿Me permite? Gracias. Ya, claro. Lo que quería preguntar es sobre lo que usted, al describir, ¿no?, este artículo primero de la Ley General del Ambiente, mencionaba que hay una correlación entre salud y medio ambiente. Y no logré comprender si usted mencionaba esto como una crítica o como algo favorable, el hecho de que se tenga siempre que relacionar la salud al medio ambiente como un límite para proponer nuevas leyes, que yo no puedo legislar tal cosa hasta que no sustente cuál es el daño o desmedro que le causa a la salud. Es una buena pregunta y me parece que en el fondo es una limitación a la construcción de legislación ambiental el hecho que haya una, a veces, aparente subordinación entre el ambiente y la salud de las personas. ¿Por qué? Porque los límites máximos permisibles, estos que impiden que se contamine el ambiente más allá de lo que sea razonable, toman en cuenta la salud humana. En ese contexto, los límites máximos permisibles por ruido, que se dan en zonas residenciales, por ejemplo, 50, 60 decibeles, corrígeme, Dani, si no, si yo esos decibeles los llevo a la Amazonía, esos decibeles son intolerables, porque estoy en una zona endémica, porque estoy en una zona donde altera la fauna y la flora. Entonces, el hecho de articular siempre la salud con el ambiente, pero la salud humana me refiero, con el ambiente, funciona en las urbes, en las ciudades, en zonas altamente pobladas, pero no funciona en ámbitos rurales, amazónicos, andinos. Allí encuentra su deficiencia esta lógica de vincular salud humana y medio ambiente. Por eso es que lo apropiado sería que el ambiente tenga autonomía como tal y que, si bien es cierto, pueda impactar en el derecho a la salud, no esté atado de tal forma que las normas siempre vinculen salud humana con medio ambiente, ¿no? Esa sería efectivamente mi crítica, ¿no? Funciona esta Ley General del Ambiente en la ciudad muy bien. Saliendo de lo rural y a lo amazónico ya no funciona. Porque no toda alteración del ambiente va a afectar a un humano. Ejemplo, hago un ensayo nuclear, imaginemos que estamos en un desierto de Estados Unidos, y no afecté a ningún humano. Efectivamente, no afecté a ningún humano, pero todas las especies que vivían ahí, que era diversidad biológica de un desierto, la destruí. Pero como no afecté ninguna salud humana, porque todos teníamos los aparatos para cubrirnos, es legítimo, es permitido. Por eso es que recientemente les mostré en la clase pasada, están prohibidos los ensayos nucleares ya en las últimas décadas, pero antes eran absolutamente como legítimas, como permitidas, se restringieron, pero no se prohibieron absolutamente hasta hace unas décadas atrás nada más. Entonces, a eso me refiero un poco con las ventajas de asociarlo a la salud humana. Protegemos mejor la salud de las zonas de ciudades, zonas urbanizadas,
pero las desprotegemos en zonas donde hay diversidad biológica, hay otros entornos donde estos límites máximos permisibles no serían aceptables, ¿no? Sigamos adelante entonces con otra consulta, Alexandra, adelante. Sí, profesor, lo siento. Y otra duda que me surgía, usted cuando planteó la pregunta de qué podría faltarle a este artículo primero, yo, como lo dijo el compañero y usted también mencionó los conflictos sociales, yo pensaba que también faltaba proteger la institucionalidad, ¿no? Y garantizar el derecho de acceso a la justicia, pero también me preguntaba si es necesario ponerlo en esta ley, porque el acceso a la justicia ya de por sí está. Bueno, en este caso sería más específico el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Creo que para los ciudadanos es muy difícil, es difícil garantizar este derecho porque hay ciertos límites más que burocráticos, ¿no? Entonces, sería necesario ponerlo en la ley porque yo lo entiendo ya que está en la Constitución. En realidad sí está en el derecho a un ambiente adecuado cuando hablo del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental. Allí no solamente está que yo aporte a un estudio de impacto ambiental o a una construcción legislativa, sino también entablar acciones legales para defender el ambiente. O sea, sí estaría. Pero además en la Ley General de Ambiente, y lo vamos a ver en las clases que vienen, hay un principio justamente de acceso a justicia ambiental. Esto lo vamos a ver de manera... Es un derecho autónomo, no es un derecho procesal autónomo, ¿no? Pero aquí, como bien lo ha dicho su compañero que intervino hace un momento, faltan derechos a la naturaleza. Falta el derecho al agua en general. Faltan los derechos de los pueblos indígenas. Ni una sola vez en esta frase se ha mencionado pueblos indígenas. ¿Y quiénes son los que dependen más de la naturaleza? ¿No son los pueblos indígenas? Amazónicos, andinos y afrodescendientes. ¿Y por qué no los mencionas? Este artículo no es intercultural. Este es un artículo completamente occidental, completamente tradicional, donde el indígena está por fuera. Profesor, ¿y qué problema tiene con eso? Mis estimados sanmarquinos, hoy tenemos un proceso electoral pero tan reñido, que ya ha culminado, que en el fondo es un enfrentamiento entre el Perú rural y el Perú urbano. Si se dan cuenta, quienes votaron por un candidato y por otro, quienes representan a todo el sur son los indígenas, originarios de aymaras, quechuas, los amazónicos, quienes han salido a dar una conferencia de prensa como pueblos indígenas que se han sentido ofendidos porque les quieren quitar su derecho a voto rural. Entonces, en el fondo, esta falta de interculturalidad genera conflicto. Si hubiéramos tenido en este artículo 1 también un componente de pueblos indígenas, de repente las elecciones no hubieran sido tan reñidas como las tenemos y seríamos un país un poco menos discriminatorio, menos racista y con mejores condiciones, ¿no? Al menos en el tema ambiental, pero no está. Entonces el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado pareciera que solamente está desde la visión de Dani como universitario, de Alexandra como... ¿Usted es de Lima, Alexandra? Sí, soy de Lima, ¿no? Y creo que la mayoría son de Lima, ¿no? Pero algunos vendrán de provincias y darán cuenta que el mundo en las provincias está más vinculado a la naturaleza de lo que aquí lo tenemos en la capital, ¿no? El derecho a un ambiente adecuado también debió vincularse al derecho al agua. Y es interesante cómo recién el 30 de marzo del 2009 renovamos una ley de recursos hídricos que era del 70 y que fundamentalmente era para aprovecharlo para actividades productivas. Y no estaba vinculado en absoluto al tema de cambio climático. La ley de recursos hídricos tampoco se vincula al tema de cambio climático porque se aprobó antes de que nosotros aprobáramos la ley de cambio climático, que es el 2018. Así que también seguramente tiene deficiencias en cuanto al contexto que tenemos actual y el contexto que se aprobó. Pero nos sirven cosas como, por ejemplo, el concepto, ¿no? El agua es un recurso natural, renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible y mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la seguridad de la nación. Otra vez, como lo planteó su compañero, hay una visión de la naturaleza como bien, como objeto, pero no hay una visión de la naturaleza como relacionado a las personas, como el caso de los indígenas, o la posibilidad siquiera como sujeto de derecho, ¿no? Al río, por ejemplo, ¿no? Y tanto es así que cuando dices el agua comprendida en la ley, dice el agua cuya regulación es materia de la presente ley, comprende la de los ríos y sus afluentes, la que discurren sus cauces artificiales,
la que acumula en forma natural artificial y continúa y continúa. Y lo que quiero plantear acá es el bien jurídico agua, es algo que es un objeto para mi servicio, para mi deleite, para mi goce como humano, pero no lo estoy asociando a la importancia que tiene para la diversidad biológica, para otras formas de vida y para los pueblos indígenas o las poblaciones rurales no indígenas, ¿no? Este es uno de los defectos que uno ve, no solamente como observan en la Ley General del Ambiente, que no es intercultural, sino también en la propia concepción de la Ley de Recursos Hídricos, que luego en las reglamentaciones va a ir corrigiendo, ¿no? Pero la original versión no la tenía. Vayamos a otro tema que me parece interesante, ¿no? La Ley Forestal y de Fauna Silvestre. También se vincula al derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, porque se supone que los bosques y la flora y fauna también comprenden este derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Y yo quería aquí decirles qué es lo que no está en el ámbito de esta ley forestal, ni tampoco en la ley de recursos hídricos. Pero quiero decírselo con imágenes, a ver si alguien me puede decir qué es lo que no estaría hasta ahora en la norma, que debería estar. No en esta forestal, sino en las que he leído. ¿Qué es lo que no está? Y debería estar. Aidar Aníbal, Claudia, Erika, Fabricio, Kerly, Lady, Leonor, Mariela, Marjorie, Mayra, Melchorita. ¿Saben lo que no está y que me parece a verdad? Brander, adelante. Profesor, disculpe, tengo una duda en relación con lo que menciona sobre la fauna. Entiendo yo que se está hablando un poco acerca de los derechos de la naturaleza, y entiendo que este tiene reconocimiento constitucional, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia. Claro. Pero la duda que me genera es si es que dentro, o sea, ¿quiénes son titulares del derecho a la naturaleza? ¿Se ven involucrados también los animales o puede que sí o puede que no? No me queda claro yo. Ya vamos a ir a ver los derechos de la naturaleza progresivamente, pero primero hay que construir la concepción de lo que, o sea, reconstruir, comprender el modelo de derecho a un ambiente adecuado que tenemos para luego de entenderlo, ver cómo podemos evolucionar a los derechos de la naturaleza que Bolivia y Colombia y Ecuador tienen. Primero tenemos que hacer un diagnóstico, mi estimado Brander, un diagnóstico de la enfermedad, un diagnóstico del estado de las cosas, una línea de base. Y lo que ustedes no han dicho y que resulta difícil, sea porque no lo están viendo o de repente por algunos... A ver, dígame, Dani, ¿qué falta en la norma? Sí, o sea, desde el artículo 1, pues le dan una visión instrumentalista a la flora y la fauna, y de repente o sea, no dejan entender o no dan libertad a que pueda haber una relación más espiritual o cultural, ¿no? Con la naturaleza. Ahí Creo está, que... Dani, quédate ahí. Justo Ajá. Dani acaba de decir lo que las fotografías muestran, que el ser humano no solo tiene una razón instrumental, una razón de explotación, una razón de aprovechamiento de su entorno, sino tiene una relación espiritual y cultural. Así no sea indígena. Los dos que están allí no son indígenas. Y definitivamente ustedes ven que tienen una relación, no están posando para la foto, los han tomado de manera, o sea, improvisada. No son modelos, son personas normales que se relacionan con su entorno de una manera espiritual, cultural, social. Profesor, pero yo nunca abrazaría a un elefante pequeño porque me podría transmitir una enfermedad, ya lo sé, tú no, de repente el profesor tampoco. Pero yo sí abrazaría el árbol porque me da energía, ¿ya ves? O sea, esa relación que ustedes no la pueden expresar, porque si hubiera hecho la encuesta, ¿quién abrazaría un árbol? ¿Quién abrazaría un manatí? La mayoría diría silencio o, doctor, me puedo contagiar una enfermedad, ¿no? Ese alejamiento a reconocer que con nuestro entorno tenemos una relación es lo que ha generado el estado actual de degradación del ambiente, la falta de reconocimiento y la falta de
de reivindicación, o sea, sentirse orgulloso. Si yo le pregunto a Ana Lucía, que es la señorita que está en la foto, que justo ayer me mandaba, doctor, estoy en un bosque, quiero mandarle la foto, me mandó las fotos y me mandó su foto allí, justo cuando estaba completamente absorta en el proceso de tranquilidad y paz que le daba ese bosque de Cusco. Esa relación, ¿cuántos pueden expresarla en sus redes sociales? ¿Cuántos solamente ponen comiendo sándwich con mi amigo? ¿Cuántos expresan a nivel de público y privado su relación que tienen con el ambiente? Más allá de lo instrumental, muy pocos. Y eso se debe fundamentalmente a la concepción de nuestra sociedad que tenemos con el ambiente, ¿no? Y esto es un poco lo que nos falta en las normas. Entonces, si yo voy a reconocer que mi normatividad no acoge los derechos de la naturaleza, yo tengo que reconocer la causa. Y la causa es porque mi sociedad no me hace especial, ni importante, ni me da reconocimiento social por tener una relación con la naturaleza. Es más, para muchos estas dos personas son tontos, o son tontas, o se ven ridículos, o se quieren hacer los importantes, o se ven fingidos, pero nadie los toma de repente en serio porque sienten que esto no tiene valor social. Y esta es la principal debilidad del marco de la legislación ambiental, que no se reconoce más que lo racional. Lo racional es el aprovechamiento del recurso, lo racional es la explotación del recurso, y lo no racional o irracional son las emociones o mi relacionamiento cultural, social, espiritual que pueda tener con mi entorno. O sea, que el aire esté limpio, que el sol salga como está saliendo ahí, que yo esté en el bosque, no solamente me permite vivir, sino me permite ser feliz. O sentirme consolado cuando, en este caso, el pequeño elefante se le acerca a su entrenador que lo ha criado y él también lo abraza y los dos recíprocamente reciben afecto. Entonces, ese relacionamiento que no me vuelve defensor de derechos de los animales, sino me hace interactuar con la naturaleza, es lo que genera un tipo de normatividad que nace que se forja en Bolivia, que se forja en Ecuador, que se forja en Argentina, que se forja en Colombia, pero a partir de esa mirada del mundo. Si yo no puedo tener esa mirada del mundo, entonces no van a haber derechos a la naturaleza. Por más que los consagre, las personas no los van a entender porque no tienen ninguna relación. Ahora sí, ¿qué piensas de eso, Dani, ya que estabas interviniendo? Sí, o sea, básicamente eso que le comentaba, ¿no? La ley tiene una visión muy instrumentalista y no da cabida a que las personas también tenemos derecho de alguna manera a relacionarnos de otra forma con la naturaleza, ¿no? Entonces es como que solamente nos dan el derecho a utilizarla, ¿no? Y es como si no tuviésemos el derecho, o en particular, bueno, no creo que solo las comunidades indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un problema en Lurín, ¿no? Que tienen con las lomas y con los humedales, pero es como que si no hubiese ese derecho de las personas a simplemente, pues, tener la naturaleza ahí intacta, ¿no? Como algo con lo que se relaciona de manera más espiritual, más cultural, ¿no? Otro ejemplo podría ser el caso de Conga, ¿no? De las lagunas. Vamos a ir cerrando ideas. O sea, el hecho que yo tenga una relación cultural, social o espiritual con la naturaleza no quiere decir que deje de aprovecharla. Ojo, no estoy hablando de la contemplación, de la admiración por la belleza paisajística que también existe y que también es valiosa y que es una relación, sino también podría yo tener una relación con la naturaleza y aprovecharla. Y la realidad es esa, que muchas veces tengo una relación compleja con la naturaleza que me permite aprovecharla, que me permite racionalmente explotarla, que me permite tener contacto con ella y que me da un bienestar espiritual y que permite también contemplar su belleza y llenarme de sentimientos que me provocan bienestar. Esa mirada holística no se tiene. La ley forestal y de fauna silvestre, si ustedes empiezan a leer sus principios, habla de gobernanza forestal y de fauna silvestre, habla de participación en la gestión forestal, habla de consulta previa libre informada, equidad incluso social, pero no te permite que seas indígena o no,
te reconozca un tipo de relación con el árbol milenario que existe en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, que la gente lo considera muy importante y que si lo talaras generarías un gran malestar social, ¿no? Y además del ambiente. Entonces, esa mirada al mundo es la que un poco yo quería invocar, ¿no? Es cierto que la ley forestal y de fauna silvestre, a diferencia de la legislación anterior, contiene enfoque de intercultural cuando incorpora la consulta previa, libre e informada, incorpora el tema de equidad e inclusión social, incorpora el tema de interculturalidad, conocimientos tradicionales y cosmovisión, enfoque ecosistémico, entre otros. Sin embargo, en la práctica, la plasmación de estos principios no se ha ido viendo en un cambio de comportamiento con relación a mi relacionamiento y aprovechamiento de los recursos naturales forestales y de fauna silvestre. Eso se ve muy claro cuando USAID te plantea cómo es el tráfico de especies en el Perú, ¿no? Y fundamentalmente ves tráficos de nutria, del gallito de las rocas, de mariposas, de monos, de tortugas, de anfibios, de loros, y eso muestra pues que a pesar de toda esta interculturalidad, en la práctica pues el tráfico, el comercio de especies es sin duda más fuerte que nunca, ¿no? Y aquí vamos a lo que su compañero por ahí mencionó, ¿no? En la Corte Constitucional, me parece que esta es Colombia, sí, se dijo sobre si había o no derecho a la libertad de una especie de oso, porque estaba en un zoológico y debería estar en su hábitat natural. Se debatió esto, o sea, más allá de cómo se resuelve, la pregunta es, ¿en el Perú hubiéramos podido debatir la libertad de un animal que está en el zoológico y que eso atenta contra su dignidad como animal? Yo creo que no estamos maduros como sociedad como para debatir derechos de los animales, cosa que en Colombia sí se puede. Incluso se debate el tema de si es sujeto o no de derecho. Otro caso interesante es el caso aquí este es de Colombia, justamente, donde la Corte determinó que el recurso de habeas corpus no es el mecanismo para resolver la controversia planteada en relación con la permanencia del oso andino chucho en un zoológico en la medida de que se trata de un instrumento de protección de la libertad de derechos humanos, que es un derecho que no se puede predicar de los animales. Ahí está este debate. Es reciente, ¿no? 23 de enero del 2020, o sea, en la propia Colombia, donde a un río le dicen sujeto de derecho, aún no reconocen derechos a los animales como para que puedan estar en libertad, porque un zoológico no es un lugar donde pueda tener las condiciones ideales para poder desarrollarse. Esta discusión de si un habeas corpus podría plantearse contra un animal, ¿podría darse en Perú? ¿Algún juez lo admitiría siquiera? ¿Siquiera llegaría a la Corte Suprema como aquí llegó? Yo creo que no estamos preparados. Fundamentalmente porque la relación espiritual, cultural, social aquí con la naturaleza es poco valorada, sino invisibilizada, ¿no? Otro caso, el de Sandra la orangutana, a la que le hicieron valer sus derechos, demuestra que en el mundo se debate si los seres no humanos tienen derechos. En Alemania, se puede debatir de repente de una manera mucho más intensa el tema porque hay un movimiento de derechos de los animales más intenso en Europa y Estados Unidos, pero en Sudamérica todavía eso está lejano. Y aquí vamos a ir quedándonos, ir cerrando un poco la clase de hoy día. Lo que no estaba presente en la Ley General del Ambiente ni en la Constitución Política del Estado peruano es justamente la relación espiritual y cultural que tenemos con la naturaleza como sociedad, pero puntualmente los pueblos indígenas, que en el convenio 69 de la OIT reconocen el derecho que se proteja y respete la relación espiritual y cultural que tienen los pueblos indígenas con su territorio, que la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual y cultural y material con sus tierras, territorios y recursos y asumir sus responsabilidades para conservar para ellos mismos y para las generaciones venideras. Y por último, en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas,
los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y a asumir las responsabilidades que ese respecto les incumbe para las generaciones venideras. Concluyendo, y solamente para pasar sus comentarios finales, el concepto que hemos estado manejando desde los 70, incluso desde el principio del siglo XX para adelante, es un concepto de naturaleza como objeto de dominación, como objeto de explotación. El concepto que manejamos a reciente llegada del siglo XXI es un concepto de relacionamiento con la naturaleza que empieza a forjarse a partir de los 70, producto del cambio climático, de la contaminación ambiental y de la sensibilidad que empieza a tenerse con relación a los animales, de donde nacen fundamentalmente dos corrientes: el derecho de los animales y el derecho de los pueblos indígenas, y en las cuales se va desarrollando poco a poco el reconocimiento de esa relación espiritual y cultural, ¿no? El vegano, ¿por qué no come un animal? Porque dice, voy a afectar un ser sintiente, no quiero hacer sufrir a nadie. Tiene una empatía que no es humana, sino interespecies, sino totalizadora, ¿no? O sea, tiene que ser empático con otras formas de vida no humana. El indígena tiene una relación con la naturaleza que es diferente a los animalistas, a los veganos, pero también tiene una relación que implica que él y la naturaleza son un todo. Y él con la naturaleza tiene una relación de tú a tú, o de él superior y yo inferior, donde el indígena es un elemento dentro de la naturaleza y no un ser superior que pueda gobernarla. Ejemplo, el pago a la tierra, los apus, normalmente son cerros a los que se les brinda veneración, y la forma en que desarrollan sus actividades económicas es siempre pidiendo permiso a los animales que cazan o a los dioses que protegen a estos animales, ¿no? En el río, en el bosque, etc. Entonces, para resumir, el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado es un derecho en construcción desde Occidente, en construcción desde la corriente de conservación de áreas protegidas, en construcción desde el ángulo de derechos indígenas, y en construcción en el ángulo del cambio climático, y en construcción en el ángulo de los derechos de los animales. O sea, no tenemos hoy día un concepto que abarque la totalidad de estas concepciones, pero sí tenemos la posibilidad de interpretar el derecho a un ambiente adecuado de una manera mucho más compleja de lo que originalmente se pensó. Ahora sí, para concluir, preguntas, aportes, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bien, solo para ponerles un ejemplo, para darles el contexto de la resolución administrativa que va a ser objeto de lectura por ustedes y va a ser analizada el último día de junio. En el gráfico que ustedes pueden ver, ven el derrame de petróleo que se produce y cómo contamina el suelo, contamina la quebrada de los ríos y afecta actividades agrícolas. Y cuando afecta actividades agrícolas, además afecta la pesca, afecta el agua como consumo humano, afecta el agua como uso doméstico, o sea, para bañarse, afecta la crianza de ganado porque no puede tomar el agua del río, afecta la agricultura porque no puedo regar mis sembríos con el agua que está contaminada por petróleo, afecta a las comunidades. Entonces, la relación que tenemos con la naturaleza en el ámbito, por ejemplo, de un derrame de petróleo, si yo soy un pueblo indígena, va a ser diferente a la que yo tenga con el ambiente, porque yo tengo agua potable y la empresa Sedapal me da agua, yo no bebo del río. Entonces los impactos van a ser diferenciados de acuerdo a qué sujeto de derecho es el que es contaminado, y de acuerdo, y aquí la conclusión,
al relacionamiento que yo tenga con la naturaleza. Cuanto más fuerte mi relacionamiento con la naturaleza, más fuertes los impactos socioambientales. Cuanto menos intensos, más fácil de remediarlos y más fácil de compensarlos. Creo que acá tengo uno más. Cuando yo hablo de servicios ecosistémicos brindados, por ejemplo, por una cuenca hidrográfica, veo a la naturaleza como una especie de proveedor de servicios. Los servicios de una cuenca hidrográfica son agua para consumo, recreación, belleza escénica, fertilidad de los suelos, recolección de plantas, aumento de los animales, acervo genético, alimentación con pesca, alimentación con ganadería, ecoturismo, purificación del aire, sentimiento espiritual. Cuando tengo la visión de servicios ecosistémicos de la naturaleza, tengo la visión de que la naturaleza es un objeto que me da servicios. Cuando tengo la visión anterior, donde el pueblo indígena se afecta y no ve a la naturaleza como proveedor de servicios, sino se ve él integrar a la naturaleza, tengo la visión de una relación naturaleza-sujeto, naturaleza parte de mí, en este caso, naturaleza-objeto. Y de acuerdo a esa relación y de acuerdo a esa cosmovisión y de acuerdo a ese contenido, voy a tener un mayor o menor grado de degradación, un mayor o menor grado de cuidado. Normalmente una relación como esta, los indígenas, genera mayor cuidado al ambiente y una relación como objeto genera un menor cuidado al ambiente. No obstante que haya valoración económica ambiental, eso es una ironía porque le pongo valor incluso, pero igual se degrada de una manera